En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Hoy es la continuación, queridos hermanos, de lo que hablábamos ayer. Todas las ovejas del buen pastor escuchan su voz, pero demos ahora un paso más, a la luz de la palabra, y con ayuda de Aristóteles, por ejemplo. No todas las que escuchan su voz son ovejas suyas. No te hagas un lío, que la lógica aristotélica es infalible. Además de escuchar la voz del buen pastor, sus ovejas deben cumplir otras dos condiciones. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Escuchan mi voz. ¿Meditas, querido hermano y hermana, la palabra de Dios cada día? Y yo las conozco, dice el Señor. El Señor conoce a todo el mundo, pero Jesús no se refiere a eso. ¿Te dejas conocer por Él? ¿Eres sincero con Dios en tu oración? ¿Eres sincero con tu director espiritual o guardas secretos de los que prefieres no hablar por si acaso el confesor te corrige? También dice el Señor: y ellas me siguen. Nos podemos preguntar: ¿niegas tu propia voluntad para obedecer en todo a la voluntad de Dios? ¿Obedeces al director espiritual o en lo relativo a la vida interior y al apostolado? No te extrañe que cite al director espiritual. Es la plasmación en la Iglesia de Cristo, buen pastor. Debemos ser humildes, queridos hermanos, humildes al hablar, humildes para hablar de quien siempre nos excede, pacientes para convertirnos en ovejas que han aprendido a reconocer su voz. Entonces poco a poco, iremos convirtiéndonos en testigos y en verdaderos mensajeros del gozo del Evangelio. ¡Feliz día!